Es mucho más compleja en su función y en su estructura, es este órgano que es el hígado, ¿no? Si definimos el hígado, vemos que es un órgano glandular. ¿Qué más podemos decir del hígado? Es el órgano glandular más voluminoso de nuestro cuerpo. Que aloja está al lado, acá podemos ver parte de la vesícula biliar. Parte de la vesícula biliar. ¿Qué más podemos decir? Que tiene una superficie lisa, que es un color rojo vinoso, que es un órgano muy vascularizado, ¿no? Entonces, para entender la función, ¿cuántas funciones tendrá el hígado? A ver, ¿cuál función de hígado? ¿Qué secreta? Ya. Como glándula, como órgano glandular, igual que páncreas, tiene función endócrina y exócrina. La vamos a enfocar fundamentalmente de su función exócrina, parte tú dices. Bueno, endócrina y exócrina participan en la función, no de lo que es a la función del aparato digestivo. Una función de páncreas, perdón, de hígado. Sí, en general. Almacena qué. Otra función. Almacena proteínas. Otra función. Pero ¿cuál es la función más importante del hígado como órgano? O sea, elimina las sustancias tóxicas a nuestro organismo. Otras funciones. A ver, otras funciones de hígado. ¿Ah? Secreta la bilis, ¿ya? ¿Qué más? Mira, si uno mencionara las funciones del hígado y estudiara, el hígado es el laboratorio de nuestro cuerpo. Si uno estudiara exclusivamente el hígado, haríamos seminarios de semanas solamente hablando de las funciones del hígado. El hígado, cuando los expertos identifican sus funciones, identifican más de 500 funciones. ¿Por qué? Porque es el laboratorio de nuestro organismo. ¿Qué hace el hígado? Por la vena porta va a recibir todo lo bueno que el organismo lo absorbe y tiene que procesarlo, ¿no? De poder convertir en sustancias complejas, en sustancias de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Qué va a hacer? Va a actuar sobre las proteínas, sobre los carbohidratos, sobre los lípidos, sobre todo lo que pueda absorber en el hígado, ¿no? Sobre todo eso cumple esta función. Son 500 funciones que tiene el hígado. Entonces, para poder entender algunas en forma general, vamos a ver, reconocer la estructura básica histológica de este órgano. En el hígado, que es un órgano, hemos dicho, eminentemente vascular, tenemos que saber. Por ejemplo, hemos dicho que es un órgano eminentemente vascular. ¿Cómo se llama la porción parenquimal del hígado? ¿Cómo se llama? Ya que su origen es el epitelio del tubo digestivo. Todos estos colones de células que estamos viendo son los hepatocitos, son células epiteliales. Se denominan los hepatocitos. ¿Qué cosa es lo que tenemos que identificar desde el punto de vista histológico del hígado? Esos espacios irregulares que estamos observando en todo este pedazo de parénquima hepático. No este pedazo de hígado, porque hay parénquima y hay hígado. Entonces vamos a identificar todos esos espacios irregulares que tienen nombre, que se llaman los sinusoides, capilares sinusoidales. ¿Qué más vamos a identificar? Que hay unos espacios de tejido fibroconjuntivo sosteniendo 4 elementos fundamentales, ¿no? Uno, rama de la arteria hepática, rama de la vena porta, conducto biliar, y podemos encontrar vasos biliares. Hacemos tejido estromal en unos espacios llamados los espacios porta, que vienen a ser unos espacios de tejido fibroconjuntivo. Vamos a encontrar ramas de la vena porta, ramas de la arteria hepática,
el conducto biliar, y podemos encontrar conductos, pequeños conductos principales. También vamos a encontrar, acá tenemos otro espacio corto, ese espacio corto, que es vena, es arteria, y el conducto está en lo cogido en corte longitudinal. Ya ustedes saben diferenciar cómo es la pared de vena, de vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Ya saben diferenciar. Un epitelio plano simple, el endotelio de ambos vasos sanguíneos. En un paquete vasculonervioso, la arteria tiene luz más estrecha, la vena tiene una luz más amplia. La arteria tiene una pared muscular mucho más gruesa, la vena es menos débil, ¿no? Fácil de identificar. Lo que tenemos que diferenciar son con los conductos biliares. Los conductos biliares tienen un epitelio cúbico, que cuando uno observa el borde transversal, que se observa mucho mejor con el microscopio, parece un collar de luz, ¿no? Bien delimitado un espacio con unos núcleos redonditos, ¿no? Parece un collar de luz. Algo así. Tenemos otro elemento, viene a ser este igual, espacio corta, vena, arteria, una bifurcación de acá del conducto de los conductos biliares, y aquí tenemos un elemento vascular solitario que es la vena central. Este es el espacio de la vena central. Entonces, ¿cómo es que llega? Ustedes tienen que aprender bien cómo es la microcirculación en este órgano que es central. Llega por el ilio. ¿Qué vaso sanguíneo va a llegar por el ilio? La vena porta, llevando todas las sustancias nutritivas que absorbió el intestino. Va a llegar la arteria hepática, llevando sangre oxigenada, ¿no? O sea, arteria hepática con vena porta. La arteria hepática y la vena porta siempre van a estar juntas y se distribuyen a lo largo de este órgano. Las ramas más proximales serán de mayor volumen, las más distales serán más pequeñas, siempre están juntas. Es por eso que se encuentran en los espacios cortos, rama de la vena porta, rama de la arteria. ¿A dónde van a desaguar las ramas finales de la arteria hepática y de la vena porta? La vena cava. No. Al final se va la vena cava. Las ramas en el espesor del parénquima hepático, ramas de la vena porta, te habla de la microcirculación, o sea, van a dentro del desaguar hacia los Los capilares. sinusoides hepáticos. ¿Qué quiere decir? Que en los capilares sinusoidales circula una sangre oxigenada, una sangre mezclada, la oxigenada que viene de la arteria hepática y con sustancias nutritivas que le vienen de la vena. Y mire, y circula lentamente porque al final son los hepatocitos los que se van a encargar de absorber todo lo que necesitan, de acuerdo a su necesidad y a su función. Ahora, nosotros en este órgano hígado, hablamos también de unidades estructurales, ¿no? ideadas por el hombre para identificar cómo funciona este órgano. Cuando se vio por primera vez el hígado, o sea, el primer hígado que se observó con el microscopio básico, que es el óptico, el primer hígado que se observó fue el cerdo. Y el cerdo tiene unas estructuras bien delimitadas por tejido conjuntivo, que es el lóbulo. ¿Ellos vieron? Que había como unos polígonos ahí bien delimitados por tejido conjuntivo, que el elemento principal y el centro era la vena central. Por eso viene el nombre de vena central. Delimitado esta imagen en los ángulos tenía espacios cortantes, ¿no? Y ahí viene el concepto de lobulillo clásico. Y hay varias formas, podemos ir. O sea, la imagen de un lobulillo clásico es el elemento central, la vena central, delimitado en los ángulos por los espacios cortantes. Pero como se ve, ¿no? Que las funciones del hígado son múltiples,
se ideó otra forma del concepto de asino hepático. El asino hepático, en cambio, tiene como límites dos espacios corta, y en los otros límites las venas centrales. ¿Por qué? Porque al estudiar se dio cuenta que los hepatocitos que están cerca del espacio porta, ¿no?, tienen una determinada función. Los hepatocitos que están más acá, ¿no?, estos hepatocitos tienen una determinada función, los hepatocitos otra función, y los hepatocitos que están alrededor de la vena central tienen otra función. Porque en realidad estos tres sectores, sector 1, sector 2 y sector 3, ¿no?, reciben, estos tres sectores tienen diferente calidad de sangre, ¿sí o no? Esta área recibe sangre mejor oxigenada, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí nada más están las ramas terminales de la arteria hepática, reciben las mayores sustancias nutritivas, y esta área de la vena central ya tiene otra calidad de sangre. Entonces, de ahí nace el concepto de asino hepático. En la práctica van a dibujar cordones de células, ¿no?, delimitando, se puede trazar líneas nada más, un globulillo clásico y un asino hepático. Bueno, acá para que ustedes fijen perfectamente qué cosa viene a ser esto. ¿Qué viene a ser? Un espacio portal o un espacio portal. O sea, volviendo a repetir, en el espesor del parénquima hepático hay un espacio de tejido fibroconjuntivo que se llama espacio porta, donde vamos a encontrar todos estos elementos que estamos mencionando. Rama de la vena porta, rama de arteria hepática que se está bifurcando, cada vez más dando sus ramas terminales, ¿no?, y mire el conducto biliar. ¿Qué diferente? Este pared de arteria, pared de vena, en cambio este no está delimitado por núcleos redondeados, ¿no? Por eso no dice que parece un collarcito. Bueno, esas son las características del espacio porta. La siguiente. En otro sentido, ¿qué viene a ser esto? ¿Qué viene? Espacio porta, señalando el puntero negro. Vena. La vena, y esta. Arteria. Y esta. Arteria. Arteria, también rama, y esta. Conducto. El conducto biliar que se ve. Sabemos que una de las funciones del hígado es producir bilis. Entonces tenemos que saber cómo las produce y cómo es, de dónde viene este sistema de conducto. Hablamos que el hepatocito tiene varias caras. El hepatocito tiene una cara hacia el espacio sinusoidal, otra cara que le permite unir con otro hepatocito, y tiene otra cara donde emite o secreta, diremos, hacia esa parte, la bilis. Entonces, tenemos acá en el espesor del parénquima hepático los canalículos biliares. Los canalículos biliares no es otra cosa que espacio entre hepatocito y hepatocito. No tienen pared propia los canalículos biliares. Pero cuando ya se acerca la secreción, ¿cómo va la sangre? Va del espacio porta, de las ramas terminales del espacio porta, a la vena central. Ese es el sentido de la circulación de la sangre. El sentido de la circulación de la bilis es el sentido contrario. Viene de los cordones del hepatocito y de los canalículos calcóforos viene a los conductos biliares. Recién en el espacio porta es que el conducto biliar, diremos así, acá tiene su pared propia, pero en estos espacios no tiene pared propia, está delimitado solamente por la pared del hepatocito. O sea, establecer la diferencia en canalículos biliares y conductos biliares. A ver, Sanara, entonces, ¿cuál es la diferencia entre conducto biliar y los otros? Los canalículos biliares. ¿Cuál es, Sanara? A ver, su compañero. Es que yo estoy hablando para ustedes.
¿Cuál es la diferencia? El espíritu de madera, usted dijo que es en forma de perro. No me estás diciendo en frase, dime en oración. ¿Cuál es la diferencia entre canalículos biliares y conductos biliares? A ver, ¿tú, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo? No, a ver, dime, contéstame en oración. A ver, contéstame en oración. Ya, por ahí está, pero no es preciso el concepto. ¿Cuál es la diferencia entre canalículos biliares y conductos en voz alta? El canalículo biliar no tiene pared propia. Es la pared del hepatocito, ¿no?, a donde vierte su bilis. Pero una vez que sale al conjuntivo, ahí sí ya se forma su pared. Como no hay hepatocito, entonces acá se forman los conductos biliares. Entonces, el canalículo, en otras palabras, es un espacio de la pared del hepatocito. En cambio, el conducto biliar, como están viendo, ya tiene una pared y está en tejido conjuntivo, que es el espacio referente. Ya vemos acá, mira, ve, esta es una estructura y esta es otra estructura. Esta es una, esta es similar a esta, similar a esta, similar a esta. 1, 2, 3, 4. ¿No? ¿Qué viene a hacer esta? ¿Qué viene a hacer esto? A ver, usted señorita, ¿qué viene a hacer esto? Estos espacios, ¿qué viene a hacer esto? Porque estamos viendo el hígado hace rato. Su compañera que está al lado, ¿qué viene a hacer esto? ¿Qué es igual que esta? ¿Qué es igual que esta? El espacio portal. ¿Por qué ese espacio portal? Porque hay un montón de huequitos. Si bien la vista está en panorámica, pero hay un montón de huequitos acá. Será vena, arteria, conducto biliar. Mira, acá hay un espacio. Y esto es la vena central, porque es un solo espacio donde confluye, ¿no?, el contenido de la sangre. Entonces, ¿cómo es la circulación? Llega rama de la vena porta, la arteria hepática, en el espesor del parénquima hepático, y veremos así que se arborizan dentro del hígado cuando se va formando, pero siempre están juntas, vena porta y arteria hepática, y están en el tejido conjuntivo que se llama espacio. ¿Y cómo es la microcirculación? Que las ramas terminales de los espacios portas, sus ramas terminales, ¿no?, desaguan, diremos así, ¿no?, hacia los capilares sinusoidales en dirección hacia la vena central. De allí nació el concepto del lobulillo clásico. Acá tenemos, diremos, la delimitación de un lobulillo clásico, vena central, de ahí viene su nombre, vena central, ¿no? Y esa vena central, cuando sale del hígado, ¿qué vena va a llamarse? ¿Qué vena es? La vena entró como rama de la vena porta. ¿Ah? La vena hepática. Vamos a ver en sus libros. Miren, entonces la circulación es en este sentido, así. En cambio, la circulación, cuando se forma el bilis, la bilis se forma en la pared, ¿no?, y viene en este sentido, ¿no?, de esta porción hacia el espacio. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Un esquema. Pueden hacer dos espacios puerta, una vena central y otra vena, porque quiero que delimiten y sepan los conceptos que hay de tres tipos de lobulillos: el clásico, el acino hepático, y también podemos hablar del lobulillo portal. Miren las características de la vena central. Aparentemente es el único elemento del espesor parenquipático, está ahí, no hay otra, es la única. Es un espacio a donde están desaguando los capilares sinusoidales. ¿Cómo es que llegan? Hemos dicho que llega a los sinusoides. ¿Qué particularidad tienen estos capilares sinusoidales? ¿Cuál es su particularidad? A ver, chupitas. Ya pasamos el capítulo de vasos sanguíneos.
¿Qué particularidad tienen estos capilares sinusoidales? Porque claro, estamos viendo muy bien a mayor nombre. ¿Cuál es la particularidad? ¿Qué diferencia con los capilares comunes? Tienen espacios más grandes. Espacios, los capilares comunes tienen un diámetro uniforme de 7 micras promedio. Estos pueden tener 120. Mire, el diámetro, el grosor de los capilares sinusoidales son mucho más amplios e irregulares. Una característica. Otra característica de capilares sinusoidales, esto es igual que en la hipótesis, adenohipótesis. ¿Qué otra característica tiene capilares sinusoidales? De tener ventanas, de tener la fenestra o ventana, ¿no? De tener que permita una comunicación muy fácil entre los hepatocitos y el contenido de estos capilares sinusoidales. Si este es nuestro laboratorio, tiene que coger todo lo que hemos comido, el oxígeno que hemos llevado, ¿no? Todo tiene que seleccionar y utilizar para las necesidades de nuestro organismo. Entonces, tiene pues una pared especial los capilares sinusoidales. Entre el capilar sinusoidal y los hepatocitos hay un espacio, el espacio de Lis. El espacio se escribe Lise, SSE, ¿no? Que en esa parte los hepatocitos tienen sus microvellosidades para poder absorber del contenido de estos capilares sinusoidales. ¿Cuál es la característica de un hepatocito? Son cordones de rocitos cúbicos, no son cordones como ramificados, ¿no? Bueno, tenemos la vena central, vean la siguiente.